Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la jornada de tarde de estas primeras jornadas One Health, organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza. Darles de nuevo la bienvenida. Bueno, estamos en un edificio modernista precioso y me acaban de chivar que esta sala se llama la Sala de las Columnas. Está dedicada a la belleza de la mujer aragonesa y en cada uno de los rosetones hay una pintura que celebra esta belleza de la mujer aragonesa. Como bien ha dicho antes nuestro presidente, Jesús García, en este edificio celebró su 44 cumpleaños Albert Einstein. Concretamente fue en esta sala donde lo celebró, con lo cual, bueno, pues nos sentimos un poco, a ver si nos pega un poquito más de su ciencia. Yo soy Moncho Fernández, soy vocal del Colegio de Veterinarios, soy vocal de Pequeños Animales del Colegio de Veterinarios y, bueno, me toca presentar a los ponentes en esta jornada de tarde. Recordaros la agenda que nos va a ocupar esta tarde. Tendremos un pequeño descanso en el medio, como siempre. Recordaros también la importancia de las acreditaciones. Otra vez sentimos ser pesados, pero las acreditaciones son fundamentales, sobre todo si bajáis a fumar un cigarrito o a tomar un café o lo que sea y queréis volver a entrar. Las acreditaciones son necesarias porque, bueno, el edificio tiene mucha seguridad y nos han obligado y nos han recomendado que llevéis siempre la acreditación a mano. Para las preguntas, durante la charla del ponente, y por favor, como soy yo el que tengo que después formular las preguntas para evitar el trasiego de teléfonos con el tema del coronavirus, podéis escanear este código QR con vuestra cámara o con vuestra aplicación de QRs del móvil. Elegís, es muy intuitivo, os va a un enlace web, elegís el ponente, la charla, hacéis la pregunta, las preguntas llegarán a nuestra página y las tendré que formular yo al final de las charlas. Intentaremos contestar todas las que sea posible, pero bueno, como habéis visto esta mañana hemos ido ahí un poquito pillados de tiempo y es posible que nos cueste un poquito contestarlas todas. Si no, bueno, tenéis a los ponentes a vuestra disposición durante la pausa café y podéis preguntarles lo que deseéis. Se recomienda el uso de mascarilla. Vamos a intentar, podemos recomendarlo. Y vamos a empezar ya con la jornada de tarde. Tengo que presentar, me honra el presentar a Joseba Garrido Urkullu, que nos va a ofrecer la ponencia One Health en ganadería, ¿vale? Como veterinarios nos interesa mucho, bueno, nos interesa todo, pero nos interesa sobre todo la parte que más nos compete, que es la de los animales. Joseba es el responsable del Departamento de Sanidad Animal en NEIKER, que es el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Es doctor en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, es de casa. Se unió a NEIKER en 1994 como responsable del Departamento de Sanidad Animal y su área de investigación se centra sobre todo en enfermedades infecciosas de los animales, concretamente y sobre todo en paratuberculosis y en tuberculosis, y gracias a ello, investigando estas cosas, ha hecho numerosas ponencias y numerosos artículos científicos. Sin más, os demos la bienvenida a Joseba Garrido. Bienvenido y adelante. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación. Y bueno, realmente responsable del departamento soy desde el 2015. En el 94 entré como becario. Yo entré como en los antiguos, en los bancos, que entraba de botones, iba subiendo paso a paso y bueno, en el 2015 llegué a ser el responsable del departamento. Agradecer a la organización por haber contado con NEIKER para dar una presentación en esta jornada. La verdad que es un auténtico placer volver a Zaragoza. Para mí es pues como mi segunda ciudad. Y bueno, pues un honor, una responsabilidad y un placer al mismo tiempo pues poder hablar delante de tanta gente conocida, incluso profesores como Juan Badiola. Y sin más, pues bueno, cuando contactaron con NEIKER para hablar en esta charla sobre One Health en ganadería, pues hicimos un debate interno a ver quién venía a dar, porque bueno, One Health es un concepto tan general que es difícil que haya alguien que sea capaz de englobar todo el conocimiento de One Health, pero bueno, como responsable del departamento, pues al final me tocó a mí, ¿no?
Entonces yo, al principio, pues hice el esquema de la presentación y esta es la estructura que vamos a seguir. En un primer momento, 3 diapositivas sobre Neiker, cómo estamos divididos, cómo funcionamos, unas pinceladas sobre el concepto One Health, la transmisión de las infecciones, cómo se suelen producir de forma normal o de forma más rutinaria, y voy a hacer una pequeña exposición de qué proyectos de investigación llevamos nosotros en este área. Hay más cosas en las que trabajamos, pero me voy a limitar a unas cuantas cosas. Neiker, que es el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, pues estamos divididos en 5 departamentos. Ciencias forestales, conservación de recursos naturales, producción y protección vegetal, producción animal y nosotros, que somos los de sanidad animal, que estamos en Derio. Como veis, pues bueno, tenemos una estructura en la que abordamos todos los temas agroganaderos y medioambientales, lo cual nos permite pues, tener una estructura que abordamos diferentes aspectos del One Health, el cambio climático, pues desde diferentes departamentos. Desde el Departamento de Conservación de Recursos Naturales, una de sus líneas prioritarias es el tema de los suelos, desde la microbiología hasta la composición del suelo. En producción y protección vegetal, uno de sus temas principales, o 2 de sus temas principales, es la reducción del uso de fitosanitarios, el aprovechamiento máximo del agua en las zonas de regadío. En el Departamento de Producción Animal, ellos siempre han trabajado con dietas y mejorar el rendimiento de los animales, pero ahora mismo se han desviado o han abierto nuevas líneas en las cuales, a través de las dietas, buscan animales más resilientes, con un sistema inmunitario más competente y, al mismo tiempo, estudian cómo con esas dietas pueden reducirse los gases de efecto invernadero, cómo puede reducirse la emisión de metano. Y luego pues estamos nosotros en el Departamento de Sanidad Animal. Nosotros en el Departamento de Sanidad Animal, pues bueno, de forma teórica, dividimos nuestras líneas de investigación en 3 grandes bloques. En un primer bloque estarían las enfermedades productivas, prácticamente pues, trabajamos en diagnóstico, control y vigilancia epidemiológica. En un segundo bloque estarían las zoonosis y la seguridad alimentaria. Y en un tercer bloque, que en principio solo era fauna silvestre, pues al final se ha ido llenando de más contenido y ya abarca por la bioseguridad, la fauna silvestre y vectores como fuente de infección para humanos y ganado, aunque a veces esos vectores solo transmiten enfermedades para los humanos. Pero en la práctica luego hay enfermedades que son transversales. Son enfermedades productivas, son enfermedades que son zoonósicas, que afectan a los animales de producción, pero que también afectan a los animales domésticos. Ya he metido la primera gamba. A los animales domésticos. Entonces, bueno, es una distribución un tanto teórica. Y lo que sí tenemos, y es posible que todos vosotros conozcáis muy bien, es el laboratorio de sanidad animal. El laboratorio de sanidad animal pues, da servicio a veterinarios, ganaderos, centros de gestión de toda España, también del País Vasco, evidentemente, y además colabora con los proyectos de I+D. Entonces, pues tenemos una estructura en la cual tenemos I+D y laboratorio. En total somos unas 40 personas, contando desde becarios hasta los investigadores principales, divididos entre I+D y servicio. En cuanto a las infraestructuras, pues tenemos 2 edificios, un edificio de nivel de contención 2 y un laboratorio de alta seguridad, el de nivel 3, pues con diferentes áreas, con diferentes laboratorios pues específicos de inmunología, microbiología, parasitología. Sala de necrosias, tenemos anatomía patológica, que eso es algo que diferencia respecto a otros laboratorios. Es raro encontrar departamentos de anatomía patológica fuera de las universidades. Y sobre todo pues está el tema de los animalarios en condiciones de alta seguridad, pues bueno, que tenemos no solo animalario de pequeños animales, sino que también tenemos lo que llamamos el estabulario para animales de mayor tamaño, en los cuales pues hacemos diferentes experimentos. En el siguiente punto, el concepto One Health, pues bueno, a lo largo de la mañana ya se ha ido hablando de forma continua y yo creo que hay poco hay que añadir, ¿no? Esta es la típica imagen que todos conocemos, el concepto One Health, animales, humanos, medio ambiente. En unas charlas que estuvimos hace un mes o mes y pico en Madrid, Bruno Thorn, que vendrá después a dar otra sesión, hablaba que todo el concepto One Health no tiene que basarse solo en 3 patas, hay que añadir nuevas patas como es la economía o los sociólogos, porque al final todo acaba influyendo. Pero yo lo que quería recalcar aquí es que pues a nivel veterinario, esto se ha movido, estos símbolos.
el concepto One Health, nosotros desde el punto de vista veterinario teníamos muy interiorizado las enfermedades productivas de los animales y las enfermedades de los humanos. El veterinario, yo creo que históricamente ha trabajado tanto para mejorar la salud de los animales, pero siempre ha pensado en la salud de los humanos. Si no, podemos recurrir a enfermedades como la brucela, la tuberculosis o otro tipo de enfermedades en las cuales siempre ha estado en la cabeza del veterinario. Y así figura en el escudo de veterinaria el título de Hygia pecoris salus populi. En cuanto al concepto One Health, yo creo que también esta mañana se hablaba, ¿no?, de que puede ser como un concepto vacío, algo que no queda del todo lleno. Y yo creo que es una realidad. Hay grandes conceptos que son tan grandes por sí mismos que muchas veces no le vemos el contenido. Pero el concepto One Health y, en concreto, el aspecto de las zoonosis, que es una de las partes del concepto One Health, al final es dinero. Al final es dinero porque cuando tenemos la ganadería que se ve afectada... yo no me arreglo con este puntero. ¿No tenéis otro? ¿El otro no...? Hostia, me vais a tener que dar la antena de un coche, porque es... Bueno, es igual. Bueno, el caso es que cuando los animales están expuestos... No, pero es que no... No, es este, pero sale como un círculo, ahora no sale nada. Es igual, no pasa nada. Ya nos vamos a entender, por eso no os preocupéis. Es la tecnología. Yo la primera charla que di la di con la antena de un coche, o sea que no... Bueno, el caso es que al final pueden ser conceptos tan amplios que muchas veces no le vemos contenido y al final realmente es un problema de dinero todo ello y es una mejora económica en todos los aspectos. Al final, cuando los animales están expuestos a enfermedades, habrá un número de animales que van a enfermar. Entonces, esos animales que enferman pues van a producir pérdidas económicas para el productor. Pero si estamos hablando de enfermedades zoonósicas, va a haber una parte de la población que se va a ver expuesta a esos patógenos y parte de esa población también va a enfermar. Va a enfermar de una manera más o menos grave, pero va a suponer unos gastos médicos, va a suponer unas bajas médicas y parte de ellos van a tener que ser hospitalizados y todavía va a generar más gastos médicos. Entonces, el concepto One Health y las enfermedades transmitidas por los animales no es un concepto vacío y, por lo menos, tiene un contenido monetario claramente visto y cuantificado. También hablamos con mucha frecuencia de las enfermedades emergentes y bueno, pues hay muchas gráficas de estas de los últimos 100 años, de los últimos 30 años. Y bueno, pues aquí hay mucha serie de enfermedades, virus emergentes, pues que muchas veces casi ni los hemos oído hablar o tenemos que entrar en Google para saber lo que es el endravirus, el nipavirus. Otros sí que son más conocidos, pero realmente cuando nos ponemos a pensar, tenemos todavía muchas enfermedades que son zoonóticas desde hace muchos años, como la tuberculosis, las brucelosis, las enfermedades parasitarias, la influenza, la gripe aviar o la fiebre Q, que todavía siguen estando aquí. No tenemos que, cuando pensamos en zoonosis, no tenemos que empezar a pensar en la viruela del mono o tenemos que pensar en enfermedades o patógenos más raros. Desde hace muchos años ya tenemos cosas instauradas en Europa, en España y en todos los sitios, incluso en los países más desarrollados, lo tenemos instaurado. Y así, si revisamos el informe anual de EFSA, pues vemos que entre las enfermedades que ellos mencionan, pues bueno, las infecciones por Campylobacter y Salmonella siguen siendo las más destacadas, pero entre todas ellas siguen apareciendo enfermedades pues como la tuberculosis, la brucelosis, la fiebre Q, la tularemia, enfermedades que no le damos importancia, pero que realmente si la EFSA los está metiendo en su informe anual es porque tienen cierto peso todavía en la Unión Europea. No estamos hablando en países en vías de desarrollo en los cuales todavía la tuberculosis, la brucelosis, las enfermedades parasitarias son un problema muy importante. Entonces, no vamos a pensar en zoonosis solo en los nuevos virus y en las nuevas olas que nos vengan, tenemos que pensar en lo que ya tenemos aquí y que llevamos años trabajando en ello. Pero no todos son malas noticias. También esta la he sacado de BetMachine, realmente no se ve nada, pero en sanidad animal se ha innovado mucho y se ha trabajado mucho. Aquí empiezan la escala desde 1761, cuando realmente se fundó la primera universidad, la Facultad de Veterinaria en Lyon, y a partir de ahí pues ha habido grandes avances, desde la vacuna de la brucela, la vacuna de la fiebre aftosa, el desarrollo de antiparasitarios,
vacunas RNA, y aquí no está contemplado todo el avance que hemos tenido en temas de diagnóstico. Yo leí la tesis doctoral en el 2001 y mi tesis doctoral era la puesta a punto de una ELISA de paratuberculosis y una PCR para detección de paratuberculosis que la empleamos en un estudio epidemiológico. Y éramos los reyes del mambo con aquel ELISA. Hoy en día hay 5 kits comerciales para cada enfermedad que, bueno, pues que son una maravilla comparado. Y en 20 años es que el tema del diagnóstico en veterinaria ha avanzado de manera brutal. Y si no tienes un kit diagnóstico, pues tienes referencias bibliográficas de otros grupos que te permiten poner a punto una PCR o una técnica pues de la noche a la mañana prácticamente. Quizá lo que más te cuesta es conseguir muestras de referencia para esa puesta a punto, ¿no? Entonces, realmente tenemos enfermedades nuevas, otras que son históricas que las seguimos teniendo, pero aún así hemos avanzado mucho en los países desarrollados. En cuanto a la transmisión de las infecciones, pues bueno, pues al final aquí son las de siempre, ¿no? Al final hay contacto directo con los animales, el contacto con material contaminado con los animales, pues tenemos la parte de la transmisión a través de los alimentos de origen animal o a través del agua contaminada por ciertos animales. Y luego tendríamos pues, el tema de los aerosoles, que puede entrar entre transmisión directa o transmisión indirecta, depende cómo lo veamos. Y un tema que está muy en boga y muy en los medios es el tema de los vectores. Si lo queremos clasificar, bueno, antes de la clasificación, lo que sí que me gustaría dejar claro, yo creo que nosotros sí que lo tenemos claro, es que cuando hablamos de enfermedades zoonósicas parece que siempre es del animal al hombre. No, es en las dos direcciones. Ahí lo deja bien claro, es entre los dos. Sí que es más factible que sea una transmisión del animal al hombre, pero no sería el primer caso de Mycobacterium tuberculosis que se ha transmitido de un trabajador a un animal en una explotación. Si lo queremos clasificar, pues podríamos diferenciar las vías de transmisión entre directas o indirectas. Y estos son los puntos que, bueno, pues que vamos a repasar ahora, ¿no? Entre la transmisión directa, pues aquí los más afectados son los profesionales, son los ganaderos, los veterinarios, el personal de matadero, pero lo que nos estamos dando cuenta es que al final no solo eso, sino todo el personal que accede a las granjas, porque si pensamos entran muchos transportistas, entran los técnicos de la casa de piensos, entran colegios porque van a visitar explotaciones, entran turistas, entra todo el mundo. Entonces, hoy en día hablar de transmisión directa, de contacto con el animal, pues bueno, el contacto físico igual no existe, pero la transmisión vía aerógena se produce de forma directa o a través de restos de placenta. Es fácil que todo el personal que entra en una explotación esté expuesto y tenga riesgo de contagiarse. Entonces, un concepto muy importante, yo creo que cada vez esto ya está más asimilado por todos los veterinarios, es el tema de la bioseguridad, que es el conjunto de prácticas, medidas, infraestructuras para impedir la entrada o la propagación de enfermedades. Entonces, es un aspecto muy importante a tener en cuenta. El tema de la transmisión de los alimentos ya ha salido esta mañana. Yo creo que aquí estamos en una situación privilegiada. El tema de la legislación, las industrias alimentarias, al final los tratamientos térmicos de los alimentos, el mantenimiento de las cadenas de frío. Yo creo que bueno, aquí hay mucho hecho. Todo lo que se va planteando siempre es una mejora evidente. Y al final son aspectos que están tan bien regulados y tan bien legislados que al final sí que se hacen de obligado cumplimiento. Entonces, yo creo que en la Unión Europea y en los países avanzados pues estamos en una situación de privilegio. La parte más preocupante, la más mediática, pues ahora mismo es el tema de la transmisión indirecta a través de los vectores, ¿no? Y dentro de los vectores pues tenemos diferentes tipos de vectores. Normalmente son artrópodos vectores, pero bueno, unos son, hablando de forma vulgar, mosquitos, aunque cuando hablas con los puristas no todos son mosquitos, unos son jejenes, otros son otra cosa, pero bueno, de forma coloquial podemos hablar entre los que vuelan mosquitos y garrapatas o pulgas, pues la vía de transmisión es muy diferente. Ahora mismo, pues asumimos que el cambio climático, el cambio de las condiciones de temperatura, de humedad en los diferentes países, pues hace que ciertos artrópodos vectores que antes no encontraban un ecosistema o unas condiciones adecuadas, pues hoy en día lo vayan encontrando. Hace unos años igual llegaban, pero no eran capaces de sobrevivir en esas condiciones, y hoy en día en ese mismo terreno, en esa misma provincia, en ese mismo territorio, son capaces de sobrevivir.
Pero hay otros factores como el cambio del uso del suelo y sobre todo la globalización. En el caso de los mosquitos es algo evidente. Los mosquitos no suelen tener una autonomía de vuelo muy grande, sí que pueden verse envueltos en una corriente de aire y esa corriente de aire desplazar los grandes kilómetros, pero el gran problema del avance de mosquitos, el movimiento entre continentes, al final es la globalización. Es el movimiento de mercancías y el movimiento de viajeros, que al final andamos todos para atrás y para adelante. Las mercancías llegan de un país a otro, de un continente a otro en contenedores en un espacio breve de tiempo. Y al final ese es el gran problema, al menos en el movimiento de los artrópodos vectores pensando en los mosquitos. En el caso de las garrapatas es distinto. Aquí os pongo el ejemplo del Yaloma. Es la garrapata que se supone que transmite la enfermedad de Crimea-Congo. Esta no necesita de barcos, aviones. Esta se engancha en un ave migratoria en África, en Asia, se engancha allí y es capaz de moverse por todo el mundo gratis. Esta va sin pagar. Y entonces, pues bueno, si llega a un sitio, se desprende, se encuentra condiciones óptimas, condiciones de suelo, condiciones de temperatura y es capaz de instaurarse. Entonces, es otra vía de transmisión de enfermedades a través de garrapatas, pero que ya no depende tanto de la globalización, sino que son condiciones naturales. Tampoco quiere decir que todas las garrapatas o todos los vectores que vayamos encontrando estén infectados con algún patógeno. Simplemente es que, bueno, pueden moverse. Y este es el ejemplo de que, bueno, pues en los años 70-80, donde se encontraba Yaloma, pues en la cornisa cantábrica no era posible encontrar. Pero bueno, en la década de 2010-2020, pues toda la zona sur, donde antes parecía que era más fácil encontrarlas, pues ya ni siquiera encuentran unas condiciones óptimas, posiblemente porque los cambios de temperatura o la humedad no sea la más adecuada, y han ido avanzando y se encuentran más fácilmente en la zona centro-norte de la península. Entonces, esto es algo muy importante. En cuanto a la transmisión de las enfermedades, los vectores se mueven de diferente manera. Tenemos que intentar cortar esto. Las formas naturales, como el movimiento de garrapatas con aves migratorias, pues es prácticamente imposible, por no decir imposible, pero bueno, el tema de las mercancías o de los viajeros, pues bueno, algo se podría hacer. Y además tenemos, en cuanto a los cambios del suelo, pues que en función de en qué situación nos encontremos, si es suelo urbano, periurbano, rural o natural, pues la diversidad y la abundancia de artrópodos vectores va a ser distinto. Y estos artrópodos vectores hay veces que sí tienen prioridad por alimentarse de un hombre o alimentarse de un rumiante o de otro animal, pero otras veces les da lo mismo. Con tal de que sea un mamífero, les da lo mismo. Entonces, la situación es que en terreno urbano difícilmente van a encontrar una oveja y donde van a ir es a los animales domésticos o al hombre, mientras que en terreno rural o terreno más natural incluso, pues va a haber más diversidad y van a tener más posibilidades de alimentarse sin molestar al ser humano y con menos riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. Entonces, bueno, pues el cambio climático sí, pero el cambio de uso del suelo y la globalización son factores realmente importantes a la hora de que unos vectores transmisores de enfermedades puedan asentarse, llegar y asentarse, o llegar y no poder asentarse allí. Una parte importante en ganadería también es el tema de los purines. Yo en este aspecto os hablo desde el conocimiento de las explotaciones de rumiantes. Yo en el País Vasco donde nos movemos es en temas de bovino y en ovino principalmente. Yo no controlo el tema del porcino, pero realmente es un tema importante. Yo cuando veo allí las explotaciones, al foso va todo. Van los purines, van las placentas, van los fetos, van los purines de los animales sanos, los purines de los animales enfermos. Aunque estén separados, al final al mismo foso acaba yendo todos los residuos. Cuando miramos documentos o buscamos legislación, de forma fácil encontramos documentos como el Plan Nacional de Resistencias a Antibióticos, en los cuales pues, te menciona que las excretas ganaderas pueden diseminar al medio ambiente pues, resistencias antimicrobianas. Es fácil encontrar pues, un plan de biodigestión de purines en los cuales, pues, si lo lees, hace referencia al cambio climático y a los gases de efecto invernadero.
el proyecto de Real Decreto, que realmente no sé si sigue siendo proyecto o ya es decreto, pues hace referencia a las enmiendas orgánicas de los suelos, pensando en los nitratos, en los nitritos y cómo puede afectar eso a la composición del suelo. Pero realmente, en cuanto a riesgos biológicos, no es fácil encontrar que haya una normativa a la hora de hablar de esos purines. Y esos purines, al final, pues lo normal es que acaben en zonas de pasto, de manera que puedan llegar otra vez a los animales, o en menor medida, pues también pueden acabar en terreno hortícola y a través de hortalizas pues que no requieren sobre todo los hervidos o cocciones, pues acaben llegando a la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, yo creo que es también algo a tener en cuenta el tema de los purines en las explotaciones ganaderas. Algunas de estas cosas que ya os he mencionado, pues está dentro del Plan Sanitario Integral de las explotaciones ganaderas, que se supone que ya deben empezar a tener y que deben seguir ese plan sanitario, no solo tenerlo, sino ejecutarlo. Y entonces ya dentro de ese plan sanitario pues ya se habla de cómo tiene que ser el acceso del personal, cómo hay que gestionar los residuos, cómo tiene que haber un plan de limpieza, desinfección, desinsectación y derratización de las instalaciones y un plan de recogida y almacenamiento de cadáveres. O sea, es muy frecuente llegar a una explotación, ver un animal que ha muerto esa noche y que está esperando al servicio de recogida y está allí expuesto delante de la explotación, muchas veces en un terreno que ni siquiera está hormigonado y por donde luego pues van a pasar allí pues todo tipo de coches, vehículos, el camión de la leche, y no se hace una desinfección ni se puede hacer en condiciones porque muchas veces está sobre un terreno. Entonces, hay muchos aspectos de estos que afectan a la transmisión de las infecciones que en un documento tan básico como puede ser el Plan Sanitario Integral de las explotaciones ganaderas pues ya está recogido y que si se empezase a aplicar pues tendría un efecto favorable para la transmisión de enfermedades. Y a partir de aquí yo os quería contar un poquito pues, algunos proyectos relacionados con las enfermedades zoonósicas en las que trabajamos en Neiker y os voy a dar pues, algunas pinceladas de lo que hacemos en gripe aviar, las enfermedades transmitidas por vectores, la fiebre Q, la tuberculosis y el tema de las antibioresistencias muy por encima porque luego ya va a venir Bruno y os hablará de ello. En el caso de la influenza aviar, pues esto ya lo conocéis todos. Realmente el riesgo zoonótico de la influenza en los países desarrollados y en las condiciones de cría que tenemos en Europa y en los países avanzados, pues realmente son mínimos, pero bueno, es una de las posibilidades que se mantiene ahí, ¿no? A través de las aves migratorias, pues se pueden contaminar las aves domésticas y pasar de ahí al hombre, pues a través del cerdo, que parece ser que es una de las especies en las que más riesgo pueda tener de que se produzcan mutaciones, recombinaciones y todo este tipo de historias, y ahí llegar al ser humano, con muy poco riesgo, desde luego aquí. En países asiáticos, pues eso ya lo habéis visto incluso en la televisión, pues esas convivencias tan cercanas con las aves, pues la situación es distinta. Os he puesto datos de los 3 últimos años. Aquí trabajamos en colaboración con los servicios veterinarios de las diputaciones forales, que son las que tienen pues, la potestad o el tema de ganadería se lleva desde las diputaciones, son la autoridad competente en ganadería en el País Vasco, las 3 diputaciones. Entonces ellos son los que tienen que muestrear tanto en domésticos como en animales silvestres. Normalmente se cogen escobillones de heces, hisopos bucales y sueros en los animales domésticos. Ya en las aves silvestres pues, suelen manejarse cadáveres más que animales vivos y de ahí que ya no haya muestras de sueros. Y bueno, lo que vemos es que sí que existen resultados positivos. Se detecta el virus influenza, pero no los de alta patogenicidad. Y también hay 1,7% de sueros positivos en domésticas. Pero bueno, el otro día, a última hora, tuve que añadir ya pues, que en mayo de este año pues, se ha detectado un buitre positivo ya confirmado por Algete con el subtipo H5N1, que es uno de los de alta patogenicidad. Era un buitre que se encontró ya enfermo en Guipúzcoa, se llevó a un centro de recuperación y bueno, pues allí la verdad es que no sé si murió o lo sacrificaron, pero bueno, nos mandaron muestras, se murió. Mandaron muestras al laboratorio y se ha confirmado ya en Algete. Ahora tenemos otros 2 entre manos, pero todavía pendientes de confirmación en Algete.
En cuanto a la vigilancia de los vectores, esto es tremendamente mediático, independientemente del vector. Puede ser un culicoide que transmita la lengua azul, como que sean garrapatas, como cualquier tipo de... el mosquito tigre, la Aedes albopictus, cualquier cosa que afecte a los vectores es algo, por lo menos en el País Vasco ahora, tremendamente mediático. Yo creo que Neiker ahora mismo, cuando nos pasan los clipping de prensa, que llaman los de comunicación, por lo que más salimos el Departamento de Sanidad es por el tema de los vectores. Es algo que les vuelve loco. Yo no sé quién crea la demanda, si la sociedad o los medios, pero es una realidad. Y aquí sí que tenemos, pues pensando en el concepto One Health y la interrelación con la salud humana, pues sí que tenemos una red bastante bien establecida. Ya hay los centros de salud del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, tienen ya la norma de hacer un seguimiento de las picaduras en humanos. En cuanto ven un número de picaduras más alto de lo habitual en esa época del año, se comunica a la Dirección de Salud Pública, empiezan a estudiar los casos. Se hacen un seguimiento de vectores en el medio ambiente, en el que colaboran trabajadores de salud pública, colaboran también los ayuntamientos. Y nosotros desde Neiker pues, nos encargamos de la vigilancia ya en animales. En el caso de animales es el tema de las garrapatas, y a nivel laboratorial pues, hacemos la identificación de qué tipo de vector es, la identificación, y luego pues, que pueden ser en lupa o puede ser por métodos moleculares, y la detección de patógenos. Esto es simplemente, pues bueno, las trampillas que se suelen poner son como unos vasos de estos de recogida de orina que se ponen en unas tablillas con un poquito de agua, de manera que los mosquitos vean hay unas condiciones favorables para poner sus huevos. Se suele poner en zonas arbustivas, donde no haya agua en otros puntos, y esas tablillas son las que mandan a los laboratorios, y también tratamos de muestrear los adultos pues con estas trampas, las Sentinel o las CDC, de manera que se puedan ir identificando los animales. Los huevos lo que se suelen hacer es pasarlos a la fase acuática para que muden y así poder identificar. En estos momentos pues, están muestreando 113 áreas en 45 municipios. En principio se empezaron a muestrear las zonas en la zona limítrofe con Francia, porque se empezaron a detectar el Aedes albopictus, fue donde se detectó en Francia, entonces se empezó a muestrear en la punta derecha, que es en la zona de Irún. Es una zona además de mucho tránsito de camiones, todos los... 10 minutos, bueno, vamos mal. Todos los camiones que vienen de España o que están bajando desde el norte de Europa paran ahí porque la gasolina es más barata, y es un centro donde hay un montón de trasiego de camiones. Entonces ahí fue donde se empezó a muestrear, se empezaron a detectar huevos. A partir de ahí se fueron colocando en otros centros grandes de logística y se fue aumentando el número de muestreos en diferentes pueblos. Estos, bueno, pues lo que os decía antes, nosotros estamos vigilando mosquitos invasores, no todos ellos son transmisores de enfermedades zoonóticas, pero bueno, sí, los Aedes, sí que algunos de ellos pues, transmiten la enfermedad del West Nile, pero bueno, no todos ellos son transmisores de enfermedades zoonóticas. Y esto es el caso de los Aedes, el mosquito tigre, que es el Aedes albopictus, y el mosquito asiático, el Aedes japonicus, que bueno, pues se detectó por primera vez en Asturias, y aquí se ve que, bueno, pues que también en el País Vasco, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, los tenemos instaurados. En Álava, por ejemplo, no hemos encontrado nada, y realmente se cumple la norma de que los albopictus están en zonas más urbanas, mientras que los japonicus son los puntos verdes, están en zonas más rurales. En cuanto a las garrapatas, pues dos tipos de seguimientos en el medio ambiente y seguimiento en los animales. Al final, en el País Vasco, lo que más tenemos son el Ixodes ricinus, los ixódidos, pero también tenemos Yaloma. Cuando miramos en animales, pues bueno, al final hay un proyecto de investigación que hemos tenido durante 3 años, que está finalizando ahora ya, en colaboración con el grupo de Cristian, y hemos estado muestreando animales. Hemos estado muestreando vacas, ovejas y cabras, y también caballos y perros de las explotaciones ganaderas, y efectivamente, pues bueno, el Ixodes ricinus sigue siendo la especie prevalente, pero ya encontramos un montón de yalomas, bueno, un montón, más yalomas que lo que se encontraba hace unos años en las explotaciones, ¿no? En los animales. Entonces, bueno, al final se están
mezclando las especies de garrapatas y también están llegando hasta el País Vasco. La fiebre Q es uno de los temas importantes ahora para nosotros. Además, es algo que empezamos a moverlo desde Sanidad Animal. Las diputaciones tenían un interés relativo, pero el empujón fuerte lo dieron desde Salud Pública. Empezaron a ver que había ciertos brotes de fiebre Q y quisieron que se empezase a investigar. El tema de la fiebre Q, pues ya sabéis, existe el ciclo doméstico, el ciclo salvaje, y a través del medio ambiente o de forma directa pues puede llegar al humano, a través de, sobre todo suelen ser las placentas y los abortos, pero bueno, también a través de los fluidos vaginales, a través de la leche, de la orina, las heces, puede llegar al ser humano. Pocos estudios de prevalencia. Parece que la cabra sí que es la especie en la que más prevalente es la Coxiella burnetii. Y entonces, pues bueno, en el País Vasco también hicimos unos estudios en dos momentos distintos. En el periodo 2009-2010 estuvimos mirando la presencia de Coxiella burnetii en explotaciones de bovino. Un 66,9% de las muestras de leche de tanque, en este caso es leche de tanque, lo otro era muestra individual, pues eran positivos, un 51% se detectaban ADN de las bacterias. Y ya más recientemente, en el 2015-2016, hicimos un estudio en ovino y caprino. Las muestras caprinas, pues en el País Vasco no hay suficiente número de explotaciones y tuvimos que recurrir a otras zonas, a otras comunidades de España. Y entonces, pues bueno, vimos que realmente existe una prevalencia importante. Y esto es un dato curioso, esto sí que quería enseñaros. En el País Vasco hemos tenido 7 brotes de fiebre Q en el País Vasco. Estos siete brotes, está claro que son errores en las medidas de bioseguridad en las explotaciones ganaderas. 2 de los brotes estaban asociados con trabajadores de doble dedicación, personas que tenían su granja, en este caso unos eran cabras y otros eran ovejas, y que al mismo tiempo trabajaban en una fábrica. Por costumbre tenían la rutina de pasar por la nave antes de ir a la fábrica, pues en momentos de parto, saber si todo estaba bien, pues una costumbre buena y sana, pero al final, con la misma ropa que pasaban por la nave, llegaban al vestuario del centro de trabajo y a través de la ropa que se dejaba allí, un grupo de trabajadores de las mismas empresas se contagiaron. Investigando los casos, se llegó a la conclusión de que esa práctica de pasar por la nave antes de ir al centro de trabajo era un factor importante. Otro brote tuvimos en una planta de separación de residuos. Una planta de separación de residuos. Hubo un brote, unos trabajadores empezaron con febrículas, malestar, neumonías, empezaron a investigar. Está en una zona pues, ya en monte, empezaron a mirar. No había rebaños por la zona, pero hablando con los trabajadores se dieron cuenta que entre los residuos habían bolsas de basura pues, que aparecían con fetos o con placentas. El típico pues bueno, ganadero, no vamos a llamarlo ganadero, sino pequeño pastor que tiene algunos animales y en los partos, en lugar de gestionar correctamente los residuos, pues los llevaba a la planta de tratamientos. Transportistas, transportes de animales de compañía. Las cabras enanas, consideradas animales de compañía, fue la fuente de un foco de infección de fiebre Q en el País Vasco. Animales de compañía sí, pero las enfermedades de las cabras grandes. Unas cuevas, las cuevas de Valzola. Esto es quizá la forma más natural y menos comprometida o donde menos problemas de bioseguridad podemos achacar. Pues Zona es una gran cueva que una vez que entras debe tener unos techos altísimos, los escaladores con estas inclinaciones en negativo y bueno, pues zona donde van cabras de la zona a parir con fiebre Q, placentas, perros jugando, un montón de gente positiva, entre escaladores, excursionistas, un jaleo realmente importante que todavía estamos pendientes de cerrar. Y por último, lo que más raro os resultará son las visitas de turistas y colegios a rebaños. Ahora, pues bueno, las visitas de los colegios a granjas y granjas escuela y todo esto ya está desde hace muchos años, pero es que ahora mismo igual en Guecho para un transatlántico o un crucero y a unos quieren ir a ver el Guggenheim, otros quieren ir a ver San Juan de Gaztelugatxe, pero otros quieren ir a ver un rebaño de ovejas, cómo se hace el queso y si están en época de parto. Y eso ha sido fuente de contagio de fiebre Q en 2 ocasiones. Entonces, pues bueno, al final no deja de ser errores en temas de bioseguridad, pero que pueden afectar a la transmisión de enfermedades de la tuberculosis. Voy a decir muy poco, simplemente realmente ya en la Unión Europea pues, se sigue registrando unos casos debidos a Mycobacterium bovis y Mycobacterium caprae.
De los 88 casos registrados, pues 40 y alguno, no veo cuántos, 41, creo que era 49, son originarios de la Unión Europea, los otros vienen de fuera. Tampoco se sabe si son contacto directo de los animales con los humanos, porque ahí también puede ser transmisión entre humanos. Pero hay que tener claro que bueno, pues las vías de transmisión de la tuberculosis es la vía erógena y la vía digestiva, pero bueno, el tratamiento térmico de la leche fue un punto de inflexión muy grande a la hora de cortar esa vía de transmisión, pero realmente en los países en vías de desarrollo sigue siendo un problema. Las estadísticas de cómo vamos mejorando en tuberculosis en España, yo creo que eso es conocido. Y bueno, pues nuestras líneas de trabajo en tuberculosis, pues desde la confirmación de los casos positivos en las pruebas in vivo hasta el desarrollo de vacunas, que trabajamos pues, con IREC, con Visabet, con el SERIDA, con el Instituto Carlos III y la puesta a punto de diagnósticos. En cuanto al tema de las vacunas, pues algo que nos dimos cuenta es lo que os decía antes, la transmisión oral o la transmisión vía intratraquea, la vía erógena. Por lo que vimos es que la transmisión, en función de qué vía haya sido la vía de contagio, pues la distribución de las lesiones es distinta. Y entonces eso es importante a la hora de hacer una inspección en mataderos. Hay que mirar también el paquete digestivo y las vísceras del abdomen. Y eso, este estudio fue el que hizo que se modificase el protocolo de toma de muestras en matadero, ¿eh? Y entonces, pues bueno, aquí lo que vimos también es que las lesiones tardaban más tiempo en salir. En modelos animales que teníamos en terneros veíamos que a los 3 meses posinfección ya veíamos unas lesiones similares a las que podíamos encontrar en infecciones naturales, pero en cambio cuando la infección la hacíamos vía oral, hacía falta un tiempo mayor. Y esto es el trabajo uno de los ejemplos que hacíamos con vacunas, pues que veíamos que con las vacunas se reducía el número de lesiones, la distribución y la localización. Conseguíamos que las lesiones en pulmón fuesen menor en los animales vacunados, de manera que la excreción también se reducía. En el tema de las antibioresistencias, pues trabajamos en temas generales, que esto pues, os lo contará Bruno luego, ¿no? Pues la vigilancia epidemiológica y caracterización de bacterias, tanto comensales como resistentes. Tenemos un proyecto en el cual, pues de forma autónoma nuestra, no implantado desde arriba, pues colaboramos con hospitales y colaboramos con laboratorios de salud pública y tratamos de buscar esas bacterias resistentes y esas resistencias, a ver si son comunes entre animales humanos y alimentos. Tratamos de participar en temas de secado selectivo, tenemos algún proyecto pedido, pero realmente lo que os quería comentar es el tema de la potenciación del sistema inmune. Muchas veces a los ganaderos les estamos restringiendo el uso de antibióticos de forma correcta. Hay que utilizar tanto como sea necesario, pero bueno, y tampoco como sea posible, es el mensaje que había en alguna campaña, no tanto como sea necesario, pero tampoco como sea posible. Pero nosotros queremos trabajar en la potenciación del sistema inmune de manera que haya menos infecciones en los animales. Entonces nosotros desde hace muchos años llevamos trabajando en el tema de la paratuberculosis. En el tema de la paratuberculosis es una vacuna de origen bacteriano, pues bueno, que su efecto sobre la paratuberculosis era muy bueno, pero bueno, yo lo que os quería contar es que cuando en las explotaciones que vacunábamos de paratuberculosis, al hablar con los veterinarios y con los ganaderos, veíamos que el estatus sanitario de la explotación en general mejoraba la producción, mejoraba el reproductivo. Entonces, bueno, pues empezamos a estudiar y vimos que efectivamente la producción de leche era mejor en los animales después de la vacunación, pero más recientemente volvimos a analizar todos los datos que teníamos y lo que vimos es que en los animales jóvenes, menores de 2 años, también se producía un menor desvieje de esos animales. Había que sacrificar menos animales de menos de 2 años, que es un grupo de edad donde la paratuberculosis no incide. Entonces, lo que vimos, a la conclusión a lo que llegamos, es que, bueno, pues que esa vacuna micobacteriana tiene un efecto no específico, un efecto inespecífico sobre otras patologías. Entrena el sistema inmunitario y hace que otras infecciones pues, tengan un menor efecto en las explotaciones. Esto lo vimos también en un estudio que habíamos planteado a nivel de laboratorio en una infección experimental en alta seguridad, en el cual lo que planteábamos era ver el efecto de la vacunación de paratuberculosis en el diagnóstico de tuberculosis. Pero bueno, fuera parte de eso, lo que nos encontramos es que los animales infectados de tuberculosis y que nosotros habíamos vacunado de paratuberculosis para ver qué efecto tenía en el diagnóstico, pues curiosamente tenían menos lesiones también de tuberculosis.
No había una diferencia significativa en los análisis estadísticos, pero sí que había unas reducciones claras. Entonces, volvíamos a ver otra vez el efecto inespecífico de la vacuna micobacteriana. Con Cristian, el grupo del IREC, Bisabet, como os decía, hemos trabajado un montón en el tema de la vacuna de tuberculosis. Ellos lo propusieron y posiblemente luego os cuente algo en el tema de la fauna silvestre. Y, de hecho, pues hemos publicado un montón de artículos del efecto beneficioso de la vacuna frente a tuberculosis de origen micobacteriano para el control de la tuberculosis en diferentes especies, en jabalí, en ciervo, en terneros, en tejones. Pero viendo los resultados anteriores lo probamos también. Esa vacuna de origen micobacteriano lo probamos en otras infecciones. Y al final hemos demostrado que existe un efecto inespecífico, se entrena la inmunidad y se ha demostrado que esa vacuna micobacteriana, pues en infecciones por Plasmodium, por Leishmania, por Borrelia o por Salmonella, pues tiene un efecto beneficioso. Y entonces, pues tenemos una patente internacional que no hemos podido patentar la vacuna de tuberculosis porque ya habíamos publicado todo lo que está en los escritos, pero realmente la hemos protegido frente a estas otras infecciones y es una patente compartida con Sabiotec. Entonces, nosotros ahora mismo, en el tema de los antibióticos, aparte del estudio, las vigilancias y ver los genes de resistencia entre animales, humanos y alimentos, pues lo que nos motiva mucho es el tema de la inmunidad innata aprendida o la inmunidad entrenada. Buscamos dar una alternativa para que esas infecciones en las explotaciones, algunas infecciones zoonósicas y otras no zoonósicas, pues que haya una alternativa para su solución. Y sobre todo, pues divulgar de forma sencilla, no solo en publicaciones científicas, pues conocimientos en aspectos clave como la fiebre Q, el mosquito tigre, los antibióticos, de manera que el ganadero, el ciudadano, tenga acceso a información básica en estos aspectos. Y esto es lo que yo os quería contar, daros las gracias por vuestra atención y nada, a ver qué preguntas tenéis. Bueno, muchas gracias, Joseba, por esta magnífica presentación. Tenemos algunas preguntas. Te dan la enhorabuena por la charla, igual que yo, igual que todos, supongo. Con respecto a las excretas de animales, los purines y esas placentas y esos fetos que aparecen en esos fosos, ¿se higienizan normalmente antes de utilizarlas después como fertilizante en suelos, pastos, etcétera? ¿Tienes algún estudio sobre esto, algún conocimiento? No, nosotros estudios sobre los purines no hemos hecho. La verdad es que yo lo hablo desde el conocimiento de lo que veo en la práctica. Cuando he ido a las explotaciones, mi campo de trabajo es el tema de la tuberculosis y la paratuberculosis principalmente. Y cuando hemos ido a las explotaciones, pues bueno, hablas con los ganaderos y les ves y al final, pues bueno, no tienen un protocolo estricto de cuándo vacían las fosas de purines. Muchas veces es en función del tiempo climatológico y en función del tiempo que tienen ellos. Entonces, pues bueno, no hay un tiempo establecido fijo ni tienen dos fosas separadas para que el tiempo de fermentación sea homogéneo entre todos. Entonces, yo lo que he contado de los purines es más de lo que he visto en la práctica de lo que se hace en las explotaciones, pero realmente estudios no hemos hecho. Vale, tenemos otra pregunta sobre la mosca negra. No sé si os ha llegado hasta allá arriba o todavía no. Si tenéis algún estudio, sabéis algo de la influencia en salud pública y en ganadería, sobre todo. El otro día estuve hablando con los compañeros que llevan el tema de los vectores y por lo que me dijeron, al menos no hemos detectado nosotros la mosca negra allí todavía. Bueno, pues pero que tarde mucho en llegar. Pero por lo que me dicen, sí, era uno de los temas que podían salir porque es algo que debe estar preocupando bastante a la hora de la transmisión por vectores. Perfecto, pues enhorabuena, muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros.